título de este sermón se llama En Cristo hay vida y esa vida es abundante. Vamos a repetirlo todos juntos. En Cristo hay vida, y esa vida es abundante. Mire lo que dice la palabra en Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y esa vida la tengan en abundancia. Sabemos muy bien que el enemigo, cuando habla del enemigo, habla del diablo. ¿Sí? Precisamente el enemigo, el diablo vino a robar esa vida abundante que Cristo nos viene a devolver. Mucha gente le echan la culpa a Dios de su falta de vida abundante, y es porque ignoran de que el verdadero culpable de las cosas que le suceden, de los males que le suceden, son por causa de él. El hombre cayó en pecado, ¿sí? Cuando cayó en pecado en el huerto del Edén, salió de esa vida abundante, que fue engañado por Satanás, y al entrar en pecado, esa vida abundante se cortó la relación con el Señor, y se hizo esclavo del diablo y del pecado. Y a partir de ese momento vive la desgracia y la catástrofe que pueden uno percibir en la persona, ¿sí? Hay cosas que uno se da cuenta que no son normales, que no son accidentes normales, que hay cosas que superan, ¿sí? Nuestros errores. El enemigo vino a robar esa vida abundante, pero Jesús prometió devolvernos esa vida abundante. Imagínense que uno tiene hambre y tiene un plato, y en ese plato tiene comida, un poquito de comida, ¿sí? Y usted cuando come dice, bien, esta es la comida que tengo, comí. Pero usted dice, me quedé con hambre. Pero es diferente es decir un plato medio, que come ahí hasta casi hasta la mitad. Hice bien, comí, me llené. Pero un plato abundante es llenar y rebosar. Esa es la vida abundante que Dios nos tiene prometida. Yo me acuerdo que cuando estaba en España, estaba yo en un estado de maldición durante esos 10 años. Y contra viento y marea no me dejé vencer y me apoyaba en el invisible, ¿sí? Y me pasaba muchas horas solo, luchando contra algo que no sabía, que eran pecados ocultos. Y me acuerdo que había mucha carencia, estaba carenciado en todos los sentidos y escaseaba todo. Pero después, cuando descubrí cuál era el pecado oculto, que no sabía, salimos a la bendición. Y ahora, cuando abro mi heladera, mi nevera, tengo que hacer así a la comida, ¿sí? Porque la empujo con la puerta para que no se caiga, porque estamos sobreabundados. Me acuerdo en el pasado, tengo unos familiares, muchos hermanos, con el padre y todo, hombres grandes ya. Éramos 6 personas para comer una pizza. 6 personas para comer una pizza. Terrible la pobreza, la miseria, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la escasez, el sometimiento, la subyugación también de personas que quieren hacer a uno también. Pero Cristo no vino a liberar y no vino a llevar a esa vida abundante. Cristo es mucho más que comida y bebida. Cristo vino a traer una bendición integral
en toda nuestra vida. Vino a redimirnos de todos nuestros pecados, de librarnos de las garras del diablo, traernos paz, justicia, sanidad, vida eterna, salvación y mucho, mucho más. Dios cumplió y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en esa cruz. Derramó su sangre y por nuestra fe en Él, nuestra aceptación en Él, nuestro corazón aceptándolo a Dios, podemos recuperar esa vida abundante. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a ver qué es la vida abundante, más allá que el alimento. La vida abundante es placer, es una vida placentera y bienestar sin adicciones y sin remordimientos. Sin adicciones y sin remordimientos, eso es la vida abundante. Hay personas que necesitan consumir drogas y no son libres, son esclavos, porque están dependiendo de eso. Y el diablo los ata a través del pecado. Y quedan atados y no pueden salir porque están presos a voluntad de él, dice la palabra. Y hay personas que, por ejemplo, toman pastillas para dormir, pastillas para empezar el día, y duermen con la luz prendida porque su mente los atormenta. Están presos, oprimidos por el diablo en sus mentes, en sus corazones. Me acuerdo en el pasado que había una vecina que vino corriendo de la otra cuadra y me decía, no puedo más, mi cabeza me está atormentando, y gritaba y saltaba, atormentada, estaba en su mente. Cristo lo vino a liberar también a esas clases de personas. La vida abundante también es alimento y refugio sin esclavitud. Hay personas que están trabajando en sus mismos trabajos, son esclavos de las opresiones, de los subyugamientos, de las malas palabras de su jefe de trabajo, pero Cristo también lo hace libre de esa opresión. La vida abundante también es amor sin condiciones, ¿sí? Amor sin condiciones. Hay personas que dicen, si no haces lo que digo, te pego, rompo esto, rompo lo otro. Si no haces lo que digo, me mato. Si no haces lo que digo, me voy de la casa. Destruyo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si querés que yo esté con vos, ¿me buscás el versículo? Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan 4, del 7 al 9. Si querés que esté con vos, si querés mi cariño, tenés que hacer lo que yo digo, y si no, destruyo, rompo. Ese no es el amor, y menos el amor de Dios. Vamos a ver qué es el amor de Dios, qué es la vida abundante en el amor de Dios. Primera de Juan 4, del 7 al 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hasta ahí nomás. Dice que la persona que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios. Y el que no ama dice que no ha conocido a Dios tampoco, porque Dios es amor. Entonces, la persona que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, esa es la persona que ama, comprende. Esa es la persona que no hiere, que busca una solución al problema, que no intenta sacar provecho de su prójimo, que no critica, que no murmura para hacerle un mal, un daño a su prójimo, porque lo ama, porque sabe que es la imagen y semejanza de Dios. A ver, léelo de nuevo, vamos a leerlo de nuevo el versículo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la vida abundante de Cristo, que Cristo nos dio el primero,
a nosotros. ¿Sí? No es para que vos des. Primero recibiste para que después des. Primero Él dio para que vos des en abundancia. Él te bendice primero a vos en abundancia para que des en abundancia. Eso es nuestro Dios. La vida abundante es paz y justicia para vos. La vida abundante es paz y justicia para vos. Jesús es paz y su palabra es justicia. Repita conmigo. Jesús es paz, Jesús es paz y su palabra es justicia para mí. es justicia para mí. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y cumplimos su palabra, su justicia nos respalda. ¿Comprende? Cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador y cumplimos su palabra, su justicia nos respalda. Esa es la vida abundante que el Señor nos viene a traer. Hay personas que no viven la vida abundante y viven de tropiezo en tropiezo y de caída en caída. Y vamos a ver por qué las personas no viven esa vida abundante. ¿Por qué las personas no quieren avanzar y retroceden en vez de avanzar? Vamos a verlo, qué dice la palabra. En Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna con Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es la muerte. Cuando uno peca, paga igual, pecado, igual muerte. Cuando uno peca, pecado igual muerte. Esa es la paga del pecado. Muerte, destrucción, sufrimiento, esclavitud, tormento. Buscame Salmos 84:11. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna con nuestro Señor. Cuando dice vida eterna, es una salvación integral. No solamente en la tierra, también en el cielo. Él cubre todas nuestras necesidades. La palabra dice que en Cristo Jesús estamos completos. Jesús es la llenura nuestra. Trae una salvación integral en nuestras vidas. Sabemos que cuando pecamos, algo puede fallar en nuestras vidas. Algo puede terminarse, cortarse en nuestra vida. A ver qué dice Salmos 84:11. Porque sol y escudo es el Señor. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a la integridad. Dámelo. Vamos a volver. Me fui un ratito de las cámaras de vuelta. A ver. Dice así. Porque sol y escudo es el Señor. ¿Qué dice? Sol y escudo. Cuando uno tiene un escudo, ¿qué pasa? Protege. Porque sol y escudo es el Señor. Gracias y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. Nunca, jamás Dios te va a traer un mal. Nunca. Nunca Él te va a hacer tropezar y hacerte un daño porque nos ama. Nunca. Él busca de todas las maneras poder bendecirte y que salgas adelante. Nunca jamás Dios va a quitar el bien al que está en justicia, al que está en santidad. Las cosas que nos suceden es por causa del pecado. Por eso nosotros tenemos que diferenciar bien que Dios es un Dios de amor y Él viene a darnos esa vida abundante que estamos buscando. No le echemos la culpa al Señor, ¿sí?, de nuestra falta de vida abundante o las circunstancias o las personas. No le echemos la culpa.
Mire, cuando Eva pecó, se echaron la culpa el uno al otro. Y si no era la serpiente, era el hombre, era la mujer. Y así uno se echaba la culpa al otro. Cuando uno peca, pasa esas cosas. Uno tiene que saber diferenciar que uno mismo accede al pecado con ese libre albedrío que tenemos. Y la paga del pecado es muerte, destrucción y ruina. No le echemos la culpa al Señor de nuestra falta de vida abundante y no le echemos la culpa a otros de nuestros errores. Él está intentando en todo momento llevarte a tu sueño y que vivas una vida de paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si sembramos pecado, vamos a recoger corrupción. Si sembramos pecado, eso mismo vamos a recibir. Nosotros no nos podemos dar el lujo o permitir esas pequeñas indiscreciones de decir, bien, hoy peco, mañana me arrepiento, porque algo va a morir en tu vida. Algo va a morir en tu vida, y más si uno peca deliberadamente. ¿Sí? Sueños se pueden morir en tu vida por el pecado. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Se entiende? El que practica el pecado, y en una palabra también dice los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia que desobedecen la palabra son hijos de ¿quién? Del diablo. Tenemos nosotros nuestro Padre Celestial y está el padre de las tinieblas, de aquellos que pecan, que es el diablo. La Biblia dice el que practica el pecado, el que hace deliberadamente y peca deliberadamente no es de Dios, es del diablo, dice la palabra. Porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, destruir, quitar, anular, borrar las obras del diablo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que al pecar algo se va a ir de nuestras vidas. Puede ser la paz, puede ser la sanidad, puede ser familiares, pueden ser amigos, puede ser la salvación. No le echemos la culpa al Señor de nuestros errores o a otras personas de nuestros errores. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar a cuenta con el Señor, venir delante del Señor, pedir perdón por nuestros pecados. Y nuestros pecados van a desaparecer automáticamente y Él no va a traer más a memoria esos pecados y va a revertir nuestro futuro. Vamos a ver cómo conquistar esa vida abundante. Y esa vida abundante empieza con el arrepentimiento genuino del corazón. Empieza con el arrepentimiento genuino del corazón. En Hechos 3:19 dice así: arrepentite y convertite. Arrepentite y convertite. Hay personas que se convierten de palabra, pero no de corazón. Se convierten de palabra, pero no de corazón, pero no de hechos. Esa conversión es nula, no sirve, no vale. No porque vos digas, yo creo en Dios, o rezo o oro a Dios, ya estás exento de culpa. No,
tiene que ser un arrepentimiento genuino del corazón. Saber que nuestros pecados llevaron a Jesús en la cruz. Y convertirse, que es cambiar de dirección y de rumbo. El convertirse es obedecer a la palabra de Dios. Así que todas las personas que dicen creer en Dios y se arrepintieron y lloraron, gimieron, pero no han obedecido la palabra del Señor, esas personas no aman a Dios. Porque la palabra de Dios dice, si me amás, guarda mis mandamientos. El Señor lo dijo en su palabra. El amor se demuestra con los hechos. Si me amás, guarda mis mandamientos. Todas las personas que dicen conocer a Dios y no obedecen a su palabra, esa persona no ama a Dios. Porque el amor se demuestra con las obras, con los hechos. Arrepentite y convertite para que sean borrados tus pecados. Arrepentimiento sin conversión no existe. No existe venir y decir, Señor, te pido perdón, y después seguir llevando la misma vida que has llevado a tu antojo, a tu manera, desobedeciendo al Creador, llevándolo a Jesús a la cruz, con los actos, con las actitudes, con la hipocresía, con la mentira, con la arrogancia, con el orgullo. Esa conversión no existe para Dios. Tiene que hacer un arrepentimiento genuino en tu corazón. Saber que nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Arrepentite y convertite para que sean borrados tus pecados. Si te arrepentís de boca, pero no de actos, tus pecados los tiene el diablo. Por más que vengas a la iglesia. Tus pecados los tiene el diablo, por más que vengas a la iglesia. Y eso él lo va a usar en tu contra, para que no te le vuelvas a escapar. ¿Estás yendo a la iglesia y tocando cosas que son mías? Te voy a arruinar, te dice. ¿Se entiende? Cuando uno toca el pecado, estás tocando el infierno. Estás tocando el infierno y la muerte. Y no sabemos cuándo vamos a cerrar los ojos o cuándo el Señor va a venir. Si no te convertiste, es hora de que te conviertas en un verdadero hijo de Dios, hija de Dios. Con tus actos, para que esos pecados sean borrados y el enemigo no tenga más actas sobre tu vida. Para que venga la presencia del Señor en tiempo de refrigerio. Cuando viene la presencia de Dios, todo es transformado. La presencia de Dios es Dios mismo en nosotros. Es Cristo en nosotros. La presencia de Dios es su poder, su presencia. Es Dios Todopoderoso en nosotros. Y viene como un bálsamo a nuestras vidas. De paz, de armonía, de gloria, de poder. Arrepentirse es pedir perdón por nuestros pecados. No puede haber vida abundante sin reconciliarte con Dios y dejar el pecado, porque nuestros pecados fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Lo torturaron, lo humillaron, lo escupieron, lo patearon, le clavaron sus manos en el madero, en la cruz, sus pies, le pusieron una corona de espinas, se desangró en la cruz, agonizando, se burlaban de él. Derramó su sangre para que nosotros tengamos una vida digna hoy y para ser llamados hijos de Dios, hijas de Dios, dignos hijos e hijas de Dios. Convertirse es dejar entrar a Jesús en tu corazón y cambiar de dueño.
Antes el dueño era el diablo porque te tenía esclavo. Ahora el dueño es Dios, el creador del universo. Convertirse es dejar el antiguo hombre, la antigua mujer, el viejo hombre, la vieja mujer, para renacer en un ser lleno de la imagen y semejanza de Dios, a la imagen de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Convertirse es vivir eternamente agradecidos, obedeciendo su palabra, venir a la iglesia, que es la casa de Dios, y donde el Espíritu Santo te ministra, para que después nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón. Si realmente te has arrepentido muchas veces, pero no te has convertido, es momento que te conviertas. Vamos a ponernos de pie. En Apocalipsis 3:20, el Señor te hace una invitación para tomar tu vida y transformarla. Pero nosotros tenemos la decisión de aceptarlo o no. La decisión más importante que podemos tomar en nuestras vidas es aceptar a Jesús. Abrir la puerta a nuestro corazón, dejar que Él guíe nuestros pasos, nuestra familia, nuestros proyectos. Y esa vida abundante Él la va a traer día a día, la vamos a ver, porque Él trabaja para nosotros y por nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Jesús en la cruz se llevó el pecado, la muerte, el tormento, la pobreza, la miseria, la esclavitud, para traerte vida abundante, para que seamos verdaderos hijos de Dios, dignos de ser llamados hijos de Dios, con justicia y con pureza. En este momento Jesús te está hablando y te hace una invitación a que le abra la puerta de tu casa, de tu corazón, de tu familia. Repita conmigo de todo corazón: Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados y me convierto en tu Hijo, lleno de justicia, para obedecer tu palabra y ser guiado por tu Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, que me guíes a esa vida abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Estoy seguro y estoy persuadido de que hay corazones no solamente arrepentidos, sino convertidos. Y esa conversión empieza con el arrepentimiento, después sigue ir a la iglesia, obedecer su palabra y servirle. Dios va a traer grandes cosas en nuestras vidas, va a cumplir cada uno de sus sueños.